Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traemos un vídeo especial que no vas a querer perderte. Alivia tu ciática con este plan de 10 ejercicios de pie, en casa, sin ayudas. ¿Sufres ciática y buscas soluciones simples y efectivas? Pues este vídeo es para ti. No te lo pierdas. Vamos a realizar esos 10 ejercicios fáciles, haciéndolos de pie, en casa, sin ayudas, tú solito, para reforzar la musculatura, ganar movilidad y estar, pues qué te digo yo, requete chupete en unos cuantos días. Di adiós a la ciática y recupera tu bienestar. ¿Os ha gustado el tío este bailando? Estoy hipnotizado. ¡Vamos al lío! Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Espero que estéis bien, chicos. El pollo saluda. Yo saludo. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hoy vamos a hablar de la ciática, de ese dolor que nos baja desde la parte de la espalda o nalga por la pierna y nos llega hasta el pie. Vamos a hablar de esa dolencia tan limitante, tan aburrida, que no nos deja dormir, que no nos deja vivir. Yo os traigo 10 ejercicios que vais a poder hacer a diario, ¿de acuerdo? De pie. El otro día me decía un paciente, oye, ¿por qué no me haces estos ejercicios sentado, que estoy en la oficina todo el día sentado, no puedo estar levantándome? Yo te los hago. ¿Una rutina ahora de pie? Pues una rutina ahora de pie. Chicos, una ciática. Os he enseñado esta columna varias veces y es bastante sencillo entenderlo. Estos son los nervios que salen de la columna, ¿de acuerdo? Y por aquí bajaría mi pierna, ¿vale? Entonces, cuando el disco vertebral toca un nervio de estos, empieza a bajar el dolor, pues L4, L5, S1, S2. S2, S1, L4, L5 y llegan hasta el pie. En función de dónde se cierra el canal nervioso, en función de dónde tenemos ese atrapamiento nervioso, nos baja el dolor por una parte distinta de la pierna. Entonces, en resumidas cuentas, eso es una ciática. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué tipo de gimnasia podemos hacer de pie para mejorar, para aliviar esos síntomas, para encontrarnos mejor con nosotros mismos con técnicas sencillas? Pues bien, vamos a empezar por el principio, ¿no? No vamos a empezar por el final. 3 toallitas, las vamos a utilizar ahora, las voy a poner aquí para el siguiente ejercicio, pero ahora lo que vamos a necesitar es una banquetita. Y lo que quiero hacer, como siempre os digo, es preparar la zona de lo que es la zona irradiada, por donde nos baja, le vamos a dar un masajito. ¿Por qué? Porque el masaje lo que va a hacer es preparar esa zona, quitarnos esa sensación de entumecimiento, que se nos duerme la pierna, que nos irradia, esa sensación de malestar nos va a ayudar a relajar la pierna. Y esto es tan sencillo, pues bueno, ya sabéis, yo me apoyo siempre en cremas de calidad. Te pones un poquito de crema, una banquetita, como estáis viendo, ¿vale? Y lo que vamos a jugar es a friccionar con la palma de la mano por donde tengamos esa sensación de irradiación, esa sensación de que nos baja el dolor. Que nace la lumbar, empezaríamos en la lumbar. Que nace la nalguita, metemos la mano hasta la nalguita y seguimos por donde nos duela. Este territorio sería L4, L5, ¿de acuerdo? Cruzando la rodilla por delante y toda la porción, ¿de acuerdo?, anterior del gemelo, ¿de acuerdo? Esto sería todo el tramo de L4, L5, que se te mete por S1 o S2, que es en función de por dónde va el nervio afectado, pues tú tocarías la zona afectada, ¿vale? Yo por ahora estoy tocándome como si tuviese la ramificación por L5, S1. L5, S1, cuando tenemos la hernia en esa disposición, lo que nos sucede es que nos viene muy bien entender que baja hasta el pie, ¿de acuerdo? Entonces, sin miedo, cogemos cremita y friccionamos. ¿Que nos duele el pie por delante? Pues le damos un masajito al pie por delante, ¿de acuerdo? Lo estimulamos durante 4, ¿cuánto? Pues 3, 5 minutitos, ¿de acuerdo? 3, 5 minutitos, despacito, con la mano, acariciando despacito, y luego por el piececito,
3-5 minutitos. Esto es para empezar a calmar. Cuando realizamos un masaje, relajamos la musculatura que hay debajo, se libera la tensión que hay en la piel, también hay acúmulos hormonales que nos pueden ayudar a que todo duela menos, y es ya empezar a movilizar el segmento afectado, porque lo que nos duele es el atrapamiento nervioso a la altura de la columna, pero se nos está dando una irradiación. Entonces, aumentar la circulación por la pierna y la zona afectada, como estoy haciendo con un masaje palmar sencillo, os va a empezar a aliviar, os va a empezar a dejar la pierna un poquito más utilizable, por decirlo de alguna manera. Si tenemos una irradiación muy fijada, a veces se os fija delante de la pierna o un poquito atrás, vamos a hacer una técnica nudillar, muy sencillita. Cogéis un poquito de crema, echáis aquí en los nudillitos un poquito de crema, ¿vale? Y vais en la zona donde más se fije el dolor, vais a frotar, sin miedo, haciendo enérgicamente. Frotáis, 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 ¿de acuerdo? Esto lo que va a hacer es un adormecimiento de la piel y por ende va a hacer que los que traducen el dolor dejen de dar tanto dolor, dejen de dar tanto esa señal dolorosa, ¿vale? Entonces la técnica es como si estuviésemos rascando, no sé si os acordáis estos rasca y gana de, bueno, pues no sé, del kiosco que compraba yo de pequeño y que tocaba una revista y justamente si te tocaba te daban un regalo. Pues se trata de rascar, hacer fuerza, una técnica nudillar de ida y de venida. Y si la piel se pone un poquito roja, echáis un poquito más de crema, pero sin miedo, porque lo que buscamos es una estimulación. El otro día me comentabais, oye, es que me hago el masaje, se me pone la piel roja, ¿sabes? Se me está irritando mucho, ¿me echo crema? Cuanta más cremas echas, menos profundizas. Entonces, lo que quiero es que hagáis este friccionado por la zona por donde tengáis más irradiación durante al menos un minuto. En la zona que tengáis más irradiación, pues vamos a hacer un minutito más, ¿vale? Veréis cómo después de hacer esto, la circulación ha aumentado, la sensación de dolor ha menguado inmediatamente, esa sensación de parestesia, esa sensación de calambre, esa sensación no sé cómo decirlo, como si metieras los dedos en un enchufe y estuviese la pierna como bailando sola, como teniendo como una electricidad que sube y que baja. Pues eso mengua directamente. Muchos me preguntáis si podéis utilizar pistolas de masaje. Con la pistola de masaje sería igual. Lo que vamos a buscar es el tramo de la estimulación, ¿de acuerdo? Por la zona por donde tengamos la irradiación. Que tenemos la irradiación por la parte externa de la pierna, no por el centro, sino por la parte externa, pues trabajamos por la parte externa. ¿Cuánto? Como os he dicho antes, 2-3 minutos, te puedes ir hasta 5. Hay gente que solo le llega la irradiación hasta la rodilla, hay gente que le llega a mitad de lo que es la parte anterior de la tibia y el peroné, hay veces que te da por detrás, trabajarías un poquito por detrás, y hay gente que te da por el pie. Entonces con el pie, como hay mucho reborde óseo, vamos a trabajar muy suavecito, pero como os digo, 2-3 minutos primera zona, 2-3 minutos siguiente zona, y luego en la zona que más nos molesta nos podemos quedar otro minutito intentando generar, como digo, ese efecto masaje, esa liberación hormonal, esa sensación de sedación que podemos realizar con el masaje. Y esto lo puedes hacer solo tú en tu casa sin ningún tipo de problema. Es un automasaje para aliviar el dolor de la ciática, que te he enseñado con la palma de la mano y con una pistolita de masaje, ¿de acuerdo? Que podéis adquirir, bueno, en cualquier lado. Ahora mismo estas pistolas están en cualquier mercado, en cualquier sitio, las podéis adquirir. Vamos a empezar ahora ya con la movilización y la activación. Bien, cogemos nuestras toallitas, ¿vale? Como habéis visto, he puesto 3 en el suelo. Vamos a activar la movilidad de la cadera, ¿de acuerdo? El nervio ciático nace aquí y baja y discurre por nuestra pierna. Se bifurca a la altura de la rodilla, por delante, por detrás, y va en el tobillo también, hace una bifurcación. Pero bueno, en un principio, el problema tenemos que entender que nace en esta parte. Vamos a movilizar la cadera. Para eso lo que vamos a hacer es, en una pared, yo tengo aquí una espaldera, te vas a subir encima de 3 toallas, ¿vale? Y lo único que vas a hacer es movilizar la pierna, adelante y atrás. ¿Por qué he cogido las toallas? Para que el pie vaya muy relajado. Ahora mismo lo que quiero es un movimiento pendular. Mira, me voy a poner un poquito así. Yo hago básicamente el movimiento y la pierna va relajada. No quiero ni que subáis mucho, ni que vayáis muy adelante, ni muy atrás. Y esto lo vamos a realizar durante un minuto, ¿vale? Vamos a contabilizar un poquito, un minuto.
aproximadamente. No quiero que subáis mucho, recordar, no quiero que vayáis muy atrás. Siempre por debajo del dolor. Y que no tienes toallas, pues puedes coger, yo que sé, un escalón, te lo puedes poner en las escaleras de tu casa, puedes hacerlo en cualquier lado. Despacito, movilizando. Una vez que llevemos un minuto, vamos a hacerlo con la otra pierna. Sí, tenemos que hacerlo con las dos piernas, porque la ciática, aunque la tengamos en la derecha, tenemos que liberar las dos articulaciones. Y esto es tremendamente importante, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Eso es. Mirar, me subo encima de las toallas. A ver, si tenéis muy buen equilibrio podéis hacerlo, pero lo suyo es tener una pared al lado. Empiezo a movilizar la pierna izquierda. Es un poquito de juego de pelvis moviéndola y la pierna ya se va relajando. La pierna tiene un peso, ¿de acuerdo? Y esto hace ya que haga como un efecto de coaptación la cadera. Hace una relajación muscular, una activación que te va a venir tremendamente bien. Realizarla durante un minutito. Esta rutina de ejercicios se hacen 1 o 2 veces al día, sin hacerse daño, y aproximadamente cada ejercicio 1 minuto. El masaje ya te he dicho antes, que lo puedes hacer 2-3 minutos en la zona que más te moleste. Bueno, sigamos trabajando, sigamos movilizando, ¿vale? Me pongo un poquito para acá para que lo veáis, eso es, muy despacito, ¿vale? Quiero movilidad, pero muy despacito, la cadera no hace fuerza, simplemente se moviliza. 1 minuto cadera derecha, 1 minuto cadera izquierda. Vamos a hacer ahora una movilización, pero ya activando. ¿Qué quiero decir activando? Ya no es movilizo y dejo ir, no. Ahora quiero subir todo lo que pueda e ir y llevar atrás la pierna todo lo que pueda. Nos subimos a nuestra toalla, ¿de acuerdo? Cajón, escalón, caja, lo que tú quieras, y ya vamos. Bien adelante, bien atrás, todo lo que podamos, ¿de acuerdo? ¿Que llegamos aquí y hay dolor? Pues llegamos hasta aquí. ¿Que llegamos hasta aquí y hay dolor? Llegamos hasta aquí. Pero ya estamos pidiéndole a la cadera que trabaje muscularmente. También durante 1 minuto aproximado. Venga, vamos. Esto es una espaldera, pero podría ser una pared perfectamente. Siempre algo a lo que agarrarte porque podemos perder el equilibrio. ¿Vale? Tonificación y activación muscular. Si nuestro core está fuerte, nuestro glúteo está fuerte, va a hacer que haya más estabilidad lumbar y esto va a hacer que haya menos ciática, estoy casi seguro, ¿de acuerdo? Cuando llevemos 1 minuto, pierna adelante y bien atrás, dentro de nuestras posibilidades, vamos a cambiar a la otra pierna. Me subo encima de mis toallas, como he dicho, podéis hacer con cajón o con lo que tengáis por casa, y vamos, pierna bien adelante, bien atrás, activando musculatura, ya hemos relajado, ya hemos activado de una manera semipasiva la cadera, ahora estamos pidiéndole que trabaje un poquito, ¿vale? Eso es, durante 1 minutito, yo estaré haciendo 40, 50 segunditos, bueno, pues vosotros lo veis. Que vais hacia adelante y justamente, ¡pum!, ahí te irradia la pierna, por favor, quédate un poquito por detrás porque luego vamos a trabajar con esa irradiación, con un ejercicio que se llama neurodinamia y que te va a venir tremendamente bien para hacer una movilización de los nervios que llegan desde la parte del cerebro del occipital hasta la punta de nuestros dedos. Todo está conectado. Bueno, ya llevamos prácticamente 1 minuto y ahora vamos a seguir con otro ejercicio de activación de la cadera. Muy sencillo y muy guay porque ahora lo vamos a reclutar un poco lo que es glúteo, fibras del glúteo medio, que es un gran estabilizador. Y se consta de hacer este ejercicio. Pierna adelante, vamos por fuera, vamos atrás, haciendo un círculo. Eso es. Circulito. Eso es. Ya estamos ahí activando. Eso es. Porque muchas veces tenéis debilidad en la cadera. Y como se mueven mucho vuestras lumbares, empieza a haber problemas. Me voy a girar para que lo veáis hacia el otro lado. Voy a mover esto aquí que ya le he metido una patada. Y mirad, con la otra pierna, activas y vas bien adelante, bien fuera, bien atrás. Eso es. Perfecto. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Con apertura. Se crea una congestión. Podéis hacer 30 segundos con una pierna, girar, seguir 30 segundos con la otra, dibujando un gran círculo en el suelo. Yendo todo lo adelante que podemos, todo lo atrás que podamos, generando una activación de toda la musculatura lumbar.
¿vale? Y por último, los últimos 30 segundos los vamos a realizar con la otra pierna. Eso es. Aquí vamos a hacer el gesto, vamos a hacer un buen círculo, vamos a espabilar a nuestra cadera muscularmente y tú estarás diciendo, pero si yo lo que tengo es irradiación, ¿a qué viene esto? Créeme que la activación muscular va a hacer que refuerces estructuralmente tu lumbar, estructuralmente tus caderas, la situación lumbopélvica y estés mucho mejor. Estos 3 ejercicios son el inicio de los 10 que te voy a proponer. Cosas que tenéis que tener en cuenta. Muchas veces hablamos del nervio ciático y no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Tu nervio ciático tiene el calibre aproximadamente de tu pulgar. Coger vuestro pulgar, mirarlo, cogerlo, y ese tramo, aquí, a la altura de lo que es el pliegue glúteo, es por donde todo el mundo conoce que sale, pero en realidad es la ramificación de los nervios lumbares y sacros, ¿vale? Por eso el dolor ciático viaja por la pierna a través de este río, como digo yo, de este río, de esta cuerda, de esta culebrilla, viaja por la pierna hasta el final del pie. Y es el músculo, el nervio más largo de todo el cuerpo, que cuando se enfada mucho, es el más largo y el más grueso. Fijaros, vuestro pulgar, ¿vale? Qué pedazo de solomillo de ciático que tenemos más de uno, ¿vale? Hay gente con las manos enormes, pues aproximadamente va por ahí el calibre. Así que lo dicho, chicos, seguimos con otro ejercicio muy interesante que va a seguir reforzando nuestro core, va a seguir reforzando nuestro tono abdominal para que los problemas de ciática se solventen de una manera estructurada. Cogemos las toallitas, las ponemos en nuestra sillita, como siempre os digo, unas cuantas toallas siempre en los ejercicios, y vamos a buscar una pared. Y ahora el concepto de ejercicio entra en anteversión, retroversión. Eso es. Hemos activado muscularmente, y ahora lo que quiero es que llevéis el ombligo hacia atrás. Ahí. Cuando hagáis esto, busquéis la pared, flexionéis un poquito las piernas y nos quedemos ahí, activando la musculatura de las piernas y un poquito del core, apretando, ¿de acuerdo? Llevamos la respiración, 3 segundos por la nariz, 7, 8 segundos por la boca. Haremos esta contracción, ¿de acuerdo? Llevando, como digo, repitiendo a esa retroversión durante 20 segundos. Haremos 3 o 4. Esto siempre es orientativo porque va a decir alguien, oye, yo es que me encuentro muy bien, yo puedo hacer más. Pues venga, oye, yo es que hago media y a los 10 segundos me estoy cansando. Tranquilo, ya llegará el tiempo de mañana o pasado a hacer más. El otro día hicimos un directo de cómo tratar la papada haciendo ejercicios y hoy tengo agujetas porque ayer lo practiqué. Entonces, si mañana, porque has practicado esto, tienes agujetas es que tienes la musculatura como dañada, como ¿qué ha pasado aquí? Es que has trabajado, no te preocupes. Poquito a poco, frecuencia y ánimo, ¿vale? Volvemos a marcar la posición, nos vamos hacia adelante, nos vamos hacia atrás, ¿vale? Nos vamos ombligo dentro, nos apoyamos en la pared, flexionamos un poquito y nos quedamos ahí. Eso es. Respirando. Lento, suave por la nariz, apretando un poquito el abdomen sin hacer apneas. ¿Qué es una apnea? Como cuando nos tiramos de cabeza o nos tiramos al agua. Eso está prohibido porque el músculo necesita oxígeno. Necesita que le entre oxígeno para contraerse bien y para que la contracción vaya mejor y sea tónica y genere un equilibrio, ¿de acuerdo? Si hacemos y no respiramos, se producen ácidos lácticos, cositas que no le vienen bien al cuerpo. ¿Dónde me estoy metiendo yo? Pero bueno, se producen, el músculo es como un coche, necesita oxígeno el motor para combustionar. Pues el músculo es lo mismo, ¿de acuerdo? Si no, se crean unos desechos que no nos interesan para nada. Vamos con la última, hemos dicho que lo íbamos a hacer 3 veces. Anteversión, retroversión. Anteversión, retroversión. Retroversión, flexionamos, nos apoyamos contra la pared, retro, 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 ombligo dentro, fuerte, fuerte. Vamos a trabajar por la nariz, por la boca, exhalamos, despacito, despacito, despacito.
Inspiramos por la nariz. Exhalamos despacito, despacito, despacito. Y ya hemos hecho 20 segundos. ¿Que quieres hacer 30? Hazte 30. ¿Que quieres hacer 10? 10. Un pequeño matiz. Separamos los pies a la altura de nuestros hombros, caderas, no mucho más. Cuando bajamos no metemos rodillas ni las abrimos muchísimo, nos tenemos que quedar en un término medio, ¿de acuerdo? Muy importante para que las rodillas no acabemos haciendo daños en la rodilla, generando un ejercicio para aliviar, como digo, la ciática. Vamos a hacer ahora una migración. Qué bueno, me encanta este ejercicio. Este ejercicio, fijaros lo que es la vida, se lo vi a mi profesor de gimnasia cuando yo tenía 10 o 12 años. Estaba dando clases a un grupo de personas mayores, haciendo gimnasia de mantenimiento. Y una de ellas tenía una lumbalgia, no se podía flexionar. Muchas veces cuando tenéis ciáticas tenéis lumbalgia y este movimiento os penaliza muchísimo. Pues fijaros cómo podemos empezar a flexionar con este ejercicio tan sumamente sencillo. Tenéis que entender la posición. Con los dos pulgares nos vamos a buscar el segmento de la médula que más nos molesta. En este caso, saliendo de las sacroiliacas, podríamos estar aquí, L4, L5, ahí. Y vamos a poner los codos como los estoy poniendo. Los dedos van enfrentados en lo que es la vértebra. Mirad, lo que voy a poner es mis dos dedos gordos enfrentados en la vértebra. Ahí. Y voy a hacer un empuje hacia adelante, junto a una movilidad de mi cuerpo. Voy a generar un empuje con los dedos gordos en esa dirección, ¿de acuerdo? Junto a un movimiento de extensión y de flexión. Bueno, quedaros con esto y por favor practicarlo si tenéis dolor lumbar y luego me dejáis un comentario y me decís qué tal os ha ido, cómo os ha ido. Os explico. Localizamos el punto, ¿de acuerdo?, lumbar más comprometido y ahora lo que vamos a hacer es, a la vez que estamos haciendo fuerza hacia adelante, nos dejamos caer hacia atrás, generando una extensión. Nada de levantar el cuello aquí, protegemos un poquito el mentón, no nos hagamos daño, ¿de acuerdo? Ahí. Y vamos a hacer un vaivén a la posición neutra. Eso es. ¿Que llegamos hasta aquí y nos duele? Nos quedamos un poquito aquí. Unos segundos, volvemos. Cabe la posibilidad de poner los puños. Muchos de vosotros no podréis llegar con los dedos por la disposición de los hombros. Podéis poner los puñitos así, ¿de acuerdo? Pero es más efectivo con el pulgar. Entonces, nos ponemos en esta posición, como estamos diciendo, cogemos la zona que más nos duele, fijamos con los deditos, nos vamos allá atrás, despacito, y volvemos. Esto lo vamos a realizar durante 20 segundos. Eso es, despacito. Venga, vamos, hasta 20 segundos. Eso es. Y ahora, todo el mundo que tenga dolor y molestia a la hora de flexionar, ¿de acuerdo? Me llega ahí, pues a hacer de 15-20 grados de flexión, no consigue hacer más. Después de hacer este ejercicio, sin soltar, vas a hacer el movimiento hacia adelante. Y vas a notar que has ganado unos pequeños grados. Vas a volver a la zona media, zona donde hemos arrancado el ejercicio, y vas a incrementar un poquito la extensión. Vuelves a zona media, extiendes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y así durante 20 segundos. A los 20 segundos os dejáis caer hacia adelante, ¿de acuerdo? Y vais a empezar a notar que hay menos dolor y más movilidad. Es un ejercicio que viene bien tanto para la lumbalgia como para la ciática. Creerme, es tremendamente positivo este ejercicio. A mí me encanta y como os digo, me lo enseñaron de rebote porque estaba allí, me quedé mirando y una vez que tuve una lumbalgia, una vez que empecé a estudiar esto, tiene todo el sentido, porque hacer una extensión generas una migración del disco, pero también estás dándole una oxigenación a musculatura que tiene dolor. Entonces, cuando lo contraes y lo relajas, lo contraes, lo relajas, lo estiras, se genera una liberación, ¿de acuerdo? Una normalización del tono muscular. Entonces, es un ejercicio que mola un montón. Probarlo y me dejáis en comentarios si os ha ayudado o no os ha ayudado. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que trata de migrar el disco hacia adelante. Los nervios, como os he explicado, salen por aquí detrás, ¿vale?
salen en esta estructura que tenemos aquí, lo habéis visto, y salen por la espalda, ¿de acuerdo? Salen por todo aquí, salen por los lados, por los forámenes de conjunción, vienen por aquí y se hace el nervio ciático. Bien, pues el disco vertebral lo que le sucede es que migra hacia atrás, va hacia atrás y toca los nervios. Entonces, cuando tú flexionas hacia adelante, en una posición de flexión o en una posición de deshidratación, la curvatura lordótica flexiona hacia adelante, haciendo esto, el disco migra hacia atrás. Entonces, la mecánica del ejercicio que os quiero explicar es generar una extensión de la columna controlada, sin dolor, sin irradiación, para que el disco migre hacia adelante. Y eso, te voy a explicar una serie de posiciones, cada uno tendrá su posición idónea. Os voy a explicar, vamos a empezar por el principio. Vamos a localizar una pared, como hemos dicho. Vamos a dejar esto aquí, lo estamos cogiendo todo el rato, no lo saco de plano. Vamos a localizar una pared, vamos a estirar los brazos y ahora vamos a hacer una medición de codos. Vamos a apoyar a la altura de nuestros hombros los codos. Podemos ponerlos un poquito más bajo, si pensamos que tenemos dolor de hombro y no podemos subirlo tanto, pues aquí. Y fijaros, piernas totalmente rectas, ¿vale? Nos separaremos en torno a una huella de nuestro pie o incluso un poco más. Haremos este movimiento. Ahí. Apoyando la cabecita sobre el antebrazo, relajado. Esta postura la vamos a mantener durante al menos 20 segundos a 1 minuto. Estamos haciendo una migración. Este ejercicio se puede incrementar en palanca y en tensión. Si haces esto y te duele, vente hasta aquí. Si haces esto y te duele, no es el día de arrancar los ejercicios porque tu cuerpo no lo tolera. Yo te estoy diciendo cosas para aliviar tu ciática, pero lo que no puede ser es que hagas algo y te duela. Comienza mañana o comienza pasado mañana. Volvemos a explicar con más palanca. Nos ponemos con las palmas abiertas contra la pared. Antes eran los antebrazos, ahora son las palmas. Ahora ya no me separo lo que es la huella de un pie, ahora me voy a separar prácticamente dos. Y mirad. ¿Vale? Muchísima extensión. ¿Veis mi columna cómo ha extendido? ¿De acuerdo? Estamos generando una migración del disco anterior. Estamos haciendo una recolocación del núcleo pulposo. Estamos intentando empujarlo hacia adentro. Si estás aquí y puedes hacer este gesto, aumentarás mucho más la extensión y aumentarás mucho más la palanca. La vuelta al punto neutro hay que realizarla muy despacito. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros esa posición no la habéis hecho desde hace mucho tiempo y tu espalda se puede resentir. Así que, por favor, lo hacemos muy despacito los ejercicios. Las recomendaciones que te estoy haciendo hay que hacerlas sin dolor, sin que aumente la irradiación y teniendo feedback. Es que hice el ejercicio y me dolió mucho y lo seguí haciendo. Por favor, no sigas haciendo el ejercicio. Haz las cosas como te estoy diciendo, con cariño, despacito y haciendo el movimiento de extensión contra una pared. Lo vuelvo a describir, ¿de acuerdo? Con el que vamos a empezar. Nos separamos en torno a la medida de un pie, ponemos los codos enfrentados de esta manera, nos vamos contra la pared y dejamos caer la pelvis contra la pared. Ahí. Y nos quedamos aquí relajados, viendo cómo se alivia, viendo cómo incluso tenemos menos irradiación por la pierna. Nos quedamos durante 20 segundos, respirando por la nariz, exhalando por la boca. ¿Por qué la inspiración es 3 segundos y la expiración es mucho más larga, 7-8 segundos? Porque estamos activando el parasimpático, estamos activando todo aquello que hace que nuestro cuerpo vaya a la calma, se regenere, esté en calma. Entonces, es muy importante realizar esa respiración para inducir a la calma a nuestro cuerpo. Bueno, vamos a ver, ¿por qué se produce una ciática? Esto es una pregunta que me hacéis muchísimo en clínica, muchísimo. Hay muchos factores que pueden hacer que te lleven a una ciática. Tienes una pierna más corta que la otra y de andar de una manera, pues tu disco siempre migra hacia un lado y tenemos un problema. Tienes sobrepeso,
tienes un montón de sobrepeso, cargas, 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 y como los discos vertebrales son amortiguadores, degeneras el disco, se va hacia atrás y tienes una ciática. Tienes una cierta edad y tienes artrosis. Las articulaciones, cuando sufren artrosis, pues si justamente entre dos articulaciones sale un nervio y la artrosis lo atrapa, pues ahí tienes una ciática. Las ciáticas, el 90% están originadas por una hernia discal, una protusión, un problema en el disco vertebral, ¿de acuerdo? El otro es un problema de deslizamiento de vértebras hacia adelante o hacia atrás que hace que el canal se cierre y cizalle en el nervio. Y la otra es la propia estenosis del canal. Estenosis en medicina es cerrar. Entonces, si tú cierras el canal medular que baja por toda nuestra columna porque tengas una enfermedad o porque tengas un estrechamiento del canal por donde bajan todos estos pelitos amarillos que veis, pues tienes una ciática. Y en función de qué ciática se tiene, se puede hacer una cosa o se puede hacer otra. Las que yo te estoy diciendo son para equilibrar la pelvis, para tener fuerza en la cadera y para discurrir el nervio por el tramo, generando una relajación de lo que es el nervio, una relajación del músculo y ejercicios que pueden hacer que el disco migre hacia adelante y deje de dar en la raíz nerviosa, ¿vale? Entonces, esas son las causas, casi el 90 y pico % son esas causas. Luego puedes darte un golpe muy fuerte y tener un desplazamiento, una fractura, puedes tener un virus que atrape un nervio y que lo haga mal funcionar, puedes tener un déficit de vitaminas, puedes tener muchas cosas. Aquí hago un hincapié a todo el mundo que tenga problemas de ciática, por favor me vais a tomar vitamina 2, vitamina 6 y vitamina 12. Para entendernos rápidamente, estas vitaminas lo que hacen es nutrir al nervio y otras ayudan a tener más neurotransmisores, lo que necesita el nervio para conducir bien la información a través de ese nervio. Entonces, por favor, me hacéis una buena ingesta, vais a la farmacia, habláis con vuestro doctor y es mano de santo para muchas lumbalgias, lumbociáticas, etc, etc. Probarlo, por favor, porque va muy, muy, muy bien. Venga, sigamos con otro ejercicio. Bien, estáis conmigo que cuando hacemos este movimiento, al disco no le queda otra que irse hacia adelante. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es movimiento lateral. ¿Por qué? Porque si tenemos una ciática a la derecha, el movimiento lateral puede generar un bostezo en el disco y generar que el disco se mueva a una posición en la que no agreda la raíz nerviosa. Pero esto tiene truco, porque hay veces que el disco vertebral migra, toca a la raíz nerviosa derecha, pero nos encontramos más cómodos echándonos sobre la raíz. Y hay otras veces que el disco toca por otro lado, siendo foraminal, anterior, dependiendo de cómo se mueva, que tenemos la raíz derecha atrapada y nos viene muy bien apartarnos de ella. Entonces estaremos hablando de una posición antiálgica directa, posición antiálgica es posición en la que no me duele, o posición antiálgica indirecta, siendo siempre la derecha la ciática o el causante. Cuando hay posiciones centrales que nos coge hacia las dos piernas, bueno, podemos probar el ejercicio de antes y probar estas variantes. Entonces, tan sencillo como nos pegamos a una pared, nos separamos una cuartica, dos pies, ¿de acuerdo? Apoyamos el brazo sobre la pared y nos dejamos caer, generando una lateralidad. Y esta mano empujo un poquito para llevarlo contra la pared. Eso es. Generando esa lateralidad, tenemos que empezar a notar buenas sensaciones. Si no notásemos buenas sensaciones, sino que aumenta la irradiación por mi ciática derecha, pues tenemos que salir de esta posición. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que el disco migre hacia un sitio donde no quiere estar, donde está haciendo que vaya peor nuestra ciática. Si nos ocurre eso, pues nos pondremos hacia el otro lado, nos apoyaremos contra una pared, daremos un pasito a la derecha y nos dejaremos caer. Una vez que nos dejemos caer, con esta mano vamos a empujar nuestra cadera hacia este lado. ¿Que notamos alivio? Pues oye, en nuestra ciática derecha, recordarlo, tengas la que tengas, tienes que probarlo. Oye, pues me encuentro mejor. Nos vamos a quedar en esa posición durante 30, 40 segundos, un minuto. ¿Y qué os parece si descubrimos
Imagínate que me voy hacia mi cadera, hacia la pared, hacia la izquierda, lateralidad derecha y la extensión también me ha venido muy bien. ¿Por qué no combinamos esas dos posiciones? Combinémosla. Nos daremos un pasito hacia, ¿de acuerdo?, hacia el lateral, nos apoyaremos en la pared, haremos la lateralidad y una vez que hagamos la lateralidad vamos a mirar al techo, extendiendo un poquito. ¿Entendéis el movimiento? Ahora lo repito, ¿de acuerdo?, para que lo veáis por detrás, ¿vale? Entonces ya estamos metiendo un componente de lateralidad y de extensión, generando un bostezo del disco, digamos que adelante y a la izquierda, en esa dirección. ¿Que esto te alivia? Es una posición estupenda. Lo voy a repetir en otro plano para que lo veáis, ¿de acuerdo? Nos pegamos a la pared, nariz contra la pared, damos un pasito, aproximadamente un pie, vamos a apoyar nuestros antebrazos, vamos a dejar caer la pelvis hacia adelante y ahora nos inclinaremos hacia la derecha. Entonces estamos haciendo el movimiento que hemos hecho antes, pero con una lateralidad derecha con extensión. Cuando estemos un minuto en esta posición y nos haya relajado, porque si nos vamos hacia la derecha y nos duele, tenemos que probar hacia la izquierda. Si a la izquierda nos sentimos mejor, es la izquierda y no la derecha. Espero haberme explicado, ¿de acuerdo? En consulta yo lo que hago es testar al paciente en qué posiciones, cómo le coloco para tener menos dolor y le digo, mira, esta es tu posición antiálgica. No intentes entender nada. Si te pones así, te duele menos tu ciática. Así que cuando estés hasta el gorro de tu dolor de ciática, porque es un proceso que nos puede llevar semanas y meses si no se tratan bien, pues ponte en esta postura buscando el alivio, un poquito de rotación, un poquito de flexión, un poquito de lateralidad. Entonces, es tremendamente importante conocer que hay herramientas que te pueden ayudar a movilizar de una manera normal ese disco. Y son estas herramientas, como te he dicho. Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta también con las ciáticas es que se recupera el volumen de la hernia. Los discos vertebrales son amortiguadores, literalmente, son amortiguadores. Y cuando pasa el día, se van haciendo pequeñitos, van menguando, menguando, menguando. Por eso, cuando nos medimos por la noche, medimos menos que cuando nos levantamos, porque nuestros discos vertebrales están más hidratados y nosotros físicamente también estamos mejor, no estamos ya cansados de todo el día, y medimos más. Bueno, pues los discos vertebrales se rehidratan por la noche, cuando no sienten presión, cuando estamos en una posición tumbada. De ahí que tengamos que descansar cuando tenemos una ciática tumbados, no sentados, no de pie, ¿de acuerdo? Y también beber mucha agua, ya que el disco se nutre del agua que tiene el cuerpo. Entonces, por favor, buenas hidrataciones, buenas antioxidantes, mucho líquido y descansar tumbado. Prohibido estar todo el día sentado o todo el día de pie en una posición estática, que no le viene bien. Venga, seguimos. Qué buenos consejos os estoy dando, macho. O sea, esto es maravilloso. Pollo, di algo. Ya lo sé yo. Que sí, que les queremos mucho, claro que sí, a todos los que nos están viendo, un besito. Venga, seguimos, vamos a hacer ahora una puesta en tensión de toda la cadena posterior, ¿de acuerdo? Toda la cadena posterior, desde el occipital, por la pierna, por detrás. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un acortamiento, y como hay un acortamiento, ayudamos a no resolver el problema de la ciática, lo del disco, etc. No se mueve bien tu pelvis, ¿de acuerdo? Y tenemos el problema de no moverla. Entonces vamos a hacer una puesta en tensión, algo tan sencillo como cogemos una bufanda, una banda elástica, una cuerda, lo que tú quieras, y mirar el movimiento en qué se basa, ¿vale? Es muy sencillito. Cogemos y mirar, a la vez que levantamos y notamos tensioncita, el pie hacia nosotros, cabeza hacia el pie. Eso es, con una puesta en tensión de toda el nervio isquiotibial, etc. Eso es. Y vamos a hacer esta puesta en tensión ayudándonos con el cuello durante 20-30 segundos y vamos a parar. Este sí que es cierto que se hace solo con la pierna afecta. Antes los ejercicios os he dicho, los de movilidad, que había que hacerlo con las dos piernas porque tiene sentido. Este habría que hacerlo con la pierna afecta. Por supuesto, si te pones con la pierna que no tienes ningún problema
y notas una restricción bestial, por favor, hazlo también con la pierna izquierda, porque al final derecha e izquierda suelen estar muy a la par. Pero si tú tienes un dolor ciático y la pierna cada vez se contrae menos, te defiendes más, va a haber muchísima más tensión en tu lado afecto que no. Venga, vamos a hacer la segunda secuencia, me pongo aquí para que lo veáis bien, y mirad qué sencillo. A la vez que sube el pie, tiramos con el cuello hacia abajo. Eso es. Haciendo un poquito de equilibrio, os podéis apoyar en la pared. Eso es. Os ayudáis y bajáis con la cabecita. Lentamente. ¿Durante cuánto? 20, 30 segundos. Tranquilamente. Con mucho cariño. Relajado. ¿De acuerdo? El otro día hicimos un vídeo de cómo aliviar la ciática sentado. También lo haremos tumbado. También lo volveremos a hacer de pie. Volveremos a hacer muchos vídeos de estos porque sé que a muchos de vosotros os gustan y sobre todo os ayudan. Cuando llevemos ese medio minuto, 20 segundos, incluso un minuto, ya hemos relajado, ya hemos movilizado, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para el último ejercicio que vamos a hacer. El último ejercicio que vamos a hacer, necesitaremos otra vez nuestra butaquita, va a ser neurodinamia. Las mejores posiciones para hacer neurodinamia, bajo mi punto de vista, la mejor es sentada o tumbado. ¿De pie se puede hacer? Sí, por eso os lo voy a enseñar, pero preferiría que lo hicierais tumbado o sentado. Aún así, es un buen ejercicio, ¿eh? Pierna encima de una butaca, que notemos que hay cierta tensión. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, a ver si no me salgo del plano, para que lo veáis bien. Eso es. Vais a hacer lo siguiente, os vais a desplomar un poquito, cogiendo tensión, todo lo que es la tensión dural. Hay un cordón inextensible desde la occipital hasta el sacro, y queremos que haya algo de tensión. Nos desplomamos. Eso es. Una vez que nos hemos desplomado y hemos cogido tensión, fijaros lo que hago con el pie. Baja mi pie, baja mi cuello. Levanto el pie, levanto el cuello. Y vamos a hacer este movimiento, fíjate, me está doliendo a mí, aquí no tengo ningún tipo de ciática, pero el otro día sufrí una patada en la rodilla de jugar al fútbol, que soy un tremendo jugador, soy tremendo jugando al fútbol, no tengo nadie me iguala, soy tremendamente malo, quiero decir, ¿eh? Me dieron una patada en la rodilla y me duele, y ahora estoy movilizando todo lo que son los nervios peroneos y me están molestando. ¿Por qué? Porque están atrapados por esa inflamación. Imaginaros cuando tenemos atrapado el nervio en la zona lumbar, que intentamos movilizar el nervio y no podemos porque hay algo que lo presiona. Pues esto es lo mismo, yo estoy teniendo una ciática en los peroneos. Un ejemplo que, bueno, pues ha salido aquí porque sí, pero me está ayudando. Recordar el ejercicio, me desplomo un poquito, que me enrollo, bajo pie, bajo cabeza, levanto pie, subo cabeza, manteniendo la flexión de lo que es el tronco. Me está viniendo tremendamente bien porque ya apenas noto y ya he liberado la zona, no debo de tener mucho problema porque estos ejercicios se hacen durante bloques de 5 hasta 10, 15 minutos perfectamente. El otro día me decía un paciente que le dolía el pie cuando apoyaba encima de la silla, no sé qué. Por favor, por eso están siempre las toallas, ¿vale? Que te duele el talón cuando haces esto. Puesta en tensión de la parte posterior de la pierna, puesta en tensión un poquito de la espalda, la palma del pie, la planta del pie hacia abajo y la seguimos con el cuellito. Respirando. Relajados. Muy despacio. Haciendo cosas que nos vienen muy bien. Y esto lo realizaremos en bloques de 3-5 minutos hasta los 10 o hasta los 15 minutos, ¿de acuerdo? Neurodinamia pura y dura. He hecho los 10 ejercicios, pero me quedan muchos otros. Y bueno, realmente el que quiera, pues me podría dejar un comentario si queréis que siga. Como sé que sí, porque oigo vuestros corazones desde aquí, voy a hacer 2-3 ejercicios más que se han quedado fuera porque se podrían hacer 25, y vosotros los podéis ir metiendo y sacando a diario, o si los queréis hacer todos, también es positivo. Uno de los ejercicios que no hemos hablado, pero que viene muy bien, que podéis hacer en la primera fase, es el movimiento de anteversión pélvica. Anteversión, retroversión. Anteversión, retroversión. Eso es.
Entonces, este ejercicio se hace no con las piernas juntas, prohibido porque bloqueáis, sino un poquito a la altura de los hombros. Como veis, mis pies a la altura de los hombros. Me pongo en diagonal. Y consiste en meter ombligo para adentro, sacar ombligo o culo pollo, ¿de acuerdo? Como la mascota del canal. Y este ejercicio viene muy bien, pero sin hacerse daño. Si tú estás haciendo este movimiento y tienes dolor, quédate ahí. Y sigue haciendo el movimiento, lentamente, durante 20-30 segundos. Esto, en una fase de movilización para preparar patologías lumbosacras, es una de las mejores cosas que podéis hacer. Dar una movilidad tan sencilla como esta, ¿vale? Hablando de movilidad también, la columna se mueve un poco a favor de lo que hagamos con la pelvis y las caderas. Cuando tenemos ese problema discal, el generar un poquito de movilidad derecha e izquierda es una auténtica pasada. ¿Por qué? Porque vais a empezar a localizar qué te viene bien y qué te viene mal. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué restricción! No, pues no pases directamente. ¡Uy, qué bien me encuentro aquí! ¡Uy, aquí restricción! No pases. Y estate un minutito con esa movilidad. Me estoy moviendo en el eje totalmente, en el plano totalmente lateral. Me pongo aquí para que lo veáis bien, con las piernas esta vez ya nada de cerradas, sino bien abiertitas para que la pelvis no pueda moverse y básicamente sea la lumbar la que esté realizando el movimiento conjunto con las sacroiliacas. ¿Vale? Otro ejercicio que viene tremendamente bien para el tema de las patologías lumbares, ciáticas, etc., es el estiramiento del psoas. ¿Por qué? Porque el psoas es un músculo que viene desde la parte interna, desde la parte lateral de la columna interna a la parte interna de la pierna. Y lo que podemos hacer es generar un estiramiento muy sencillo de pie que te va a ayudar una barbaridad. Y se hace de la siguiente manera. Piernas juntas, pie adelante, pie atrás, posición del caballero. Bajamos un poquito, metemos la pelvis ahí bien adelante o nos estabilizamos con la pierna. Y estamos estirando psoas derecho. El estiramiento lo vamos a realizar durante al menos 20 segundos. Por debajo de 20 segundos, tu cerebro no le va a decir al tendón y al músculo que se relajen y que se estiren. No, lo que va a pasar es que no le va a ayudar a restar la fuerza que queremos restarle. Los estiramientos restan fuerza al músculo, lo estiran, lo elongan y lo dejan tranquilito. Una vez que llevemos más de 20 segundos con el estiramiento del psoas derecho, pasaremos al psoas izquierdo, independientemente de donde tengamos la ciática. Pierna adelante, pierna atrás, ¿de acuerdo? Ahí yo ya estoy estirando mis psoas. Los tengo muy acortados, pues entre que estoy sentado, luego juego al fútbol y luego estoy todo el día de pie, ahí amarrado, dando terapias, pues no los tengo muy bien, entonces el estiramiento está ahí. Os podéis echar mucho más adelante, podéis poner rodilla en el suelo, podéis generar muchísima más movilidad, pero es un estiramiento de pie que viene tremendamente bien, eso sí, siempre más de 20 segundos, ¿de acuerdo? Eso es. Vamos a hacer otro ejercicio de silencio neurológico. Silencio neurológico quiere decir posiciones antiálgicas, ¿vale? Y este es bastante curioso porque se puede hacer de pie, también se puede hacer sentado. Para ello necesitaremos una silla y vamos a generar una migración del disco, pero en rotación. Antes hemos hecho una extensión para migrar nuestro disco hacia adelante, una lateroflexión para migrar hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no hemos metido el componente de rotación, que estaréis conmigo que si yo roto, mi hombro derecho va más hacia adelante, y si roto hacia el otro lado, mi hombro derecho va hacia atrás. Pues imaginaros que esa protusión, cuando rotas hacia un lado, impacta mi codo en el nervio, y cuando rotas hacia el otro, desimpacta. Entonces es tan sencillo como poner pierna encima de una sillita, ¿vale? Y generar un movimiento de rotación hacia un lado con extensión o rotación hacia el otro con extensión. Es una posición, como os he dicho, combinando, como antes hemos combinado, la extensión y lateroflexión. Ahora lo que estamos haciendo es algo tan sencillo como, joder, tengo irradiación por la pierna derecha. No
no encuentro la posición, no. ¿Qué rollo? Me da el masaje, estoy mejor, he hecho los ejercicios, me voy encontrando mejor, cada día voy cogiendo más fuerza, porque estos ejercicios son para hacerlo a diario. Por favor, que luego no vean algún comentario, oye, los he hecho 2 veces y no sirve para nada. ¡Ay, alma de cántaro! ¡No seáis pollos! Se hace durante días, durante semanas, varias veces al día, ¿para qué? Para luchar contra vuestra patología. Sobre todo un buen entendimiento, una resonancia, una radiografía, una buena valoración médica para saber exactamente qué te pasa, ¿de acuerdo? Repito ejercicio, pierna encima de la silla, giramos a la derecha, oye, pues me encuentro bien, ¡wala! ¡Qué bien! Joder, pues ahora sí que me encuentro muy bien, me encuentro perfecto, me atrevo a lateralizar un poquito derecha-izquierda, ¡wala! Ahora sí que noto, ¡guau! Como que es muchísimo menos la irradiación que tengo. Esa es tu posición. Hacia el otro lado, pues sería, uy, no, bueno, estoy igual. Uf, no me va bien. Pues no te va bien. ¿Que lo haces con la derecha y no te va bien ninguna de las posiciones? Prueba con la izquierda, por lo que te he comentado, porque hay posiciones antiálgicas de ciática derecha, que es me apoyo sobre la ciática y voy andando sobre mi pierna mala y me alivia, y hay posiciones que no quieres ni tocar con la pierna mala, que son indirectas. Subes la pierna, como hemos hecho, no te cargas el micro, que lo tengo aquí dándole golpes para todos los lados, espero que no haya problemas de volumen. Pierna, ¿y qué hacemos? Lo que hemos dicho, giramos hacia la izquierda, vale, perfecto, oye, pues me encuentro mejor. Joder, pues me encuentro mucho mejor. Izquierda, no, aquí lateroflexión no, pero, oye, qué bostecito, qué rico, oh, qué buena posición, qué gusto. Qué bien me encuentro en esta posición. Encontrar con rotación, extensión y lateroflexión, metiendo todo en el ejercicio que hemos hecho antes, pero esta vez con rotación. Muchas cosas de las que me preguntáis es, ¿en cuánto tiempo me voy a curar la ciática? Bueno, como os digo siempre, vosotros me vais a dejar en comentarios el número del euromillón, ¿vale? Me lo dejéis en comentarios, yo anoto vuestro nombre. Yo me voy a jugarlo, 2 euros, 3 euritos, me voy a tocar. Cuando me toque, no te preocupes que lo compartimos. Entonces, no me preguntéis cosas que nadie sabe. Ni un médico, ni un cirujano, ni un fisio, ni alguien que te lee la palma de la mano sabe el tiempo exacto que se te va a curar la ciática. Si es cierto que tú te metes tremendo golpe, me da ciática, pues un golpe se desinflama y si no ha alterado la estructura del nervio, pues unas semanas, un mes, bueno, si es muy grande el golpe, 6 meses. Que tienes artrosis y está agarrando tu nervio, pues o limpiamos la artrosis o complicado, el nervio se va defendiendo, se va a volver, cada vez pasa menos transmisión por el nervio, menos dolor, tiene unos mecanismos de defensa el nervio de aquella manera, vale. Que tienes un disco, una hernia así de grande, así, o sea, si la cogieses con la mano, irías con la hernia así. Pues chico, presiona mucho, no hay solución, puedes mitigar, a lo mejor una cirugía, o a lo mejor con terapia, con diatermia, con tratamiento diamagnético, como hacemos en nuestras clínicas en Madrid, que te invito a verme, que trato todos los días tropecientas mil ciáticas, con muy buen resultado, porque siempre les baja el dolor. Siempre les baja el dolor. Oye, me gustaría estar mejor, ya, y a mí tener un Ferrari, pero no lo tengo. Entonces, como les digo, trabajo, y vas a conseguir estabilizar tu ciática. Con estos ejercicios, con un buen tratamiento, un buen diagnóstico, medicación, joder, si estás muy mal, un analgésico, un antiinflamatorio, vitaminas, ¿de acuerdo? Que el médico diga algo. Yo te hablo de ejercicios, te puedo dar terapia, el médico te tendrá que dar antiinflamatorios, analgésicos, según lo que puedas tomar, pero también según lo que te origine tu ciática. Tremendamente importante, chicos. Bueno, este vídeo me gusta cada vez más hablar de ciáticas, porque sé que estoy echando mucha luz sobre oscuridad. La gente tiene miles de preguntas, y es ahora, en el momento en el que quiero que dejes un comentario y me digas, oye, pues me pasa esto, me pasa lo otro. Y si no te he respondido ya con estos ejercicios y con estas indicaciones, lo vamos a hacer a continuación. Así que deja tu comentario, suscríbete, danos un like, y vamos a leer comentarios. Pero antes, como siempre digo, al que se quiera despedir aquí, hasta la curación.
Y más allá. Venga, vamos a leer comentarios, el que se quiera quedar, chicos. Que a lo mejor luego vuelvo y te hago algún ejercicio más. Porque ejercicios hay, bueno, la de ejercicios que hay. Pollo, díleselo tú. ¿Y cuál más? ¿Ese también? ¿Y alguno más? Sí. Ese también. Bueno, me parece bien que haya tantos. El pollo es que es un sabio, es una mascota muy sabia. Venga, vamos a ver estos chicos que tenemos por aquí. Vamos, uy, cómo se mueve, claro. Es que, chicos, los de TikTok, a ver, mirad cómo se mueve este chico. Mirad qué bamboleo tiene, mirad qué movimiento de cadera. No me digáis que no mola. Pues eso es lo que os estáis perdiendo. Venga, meteros en YouTube y echamos un vistazo. O en cualquiera de otras redes con las que estamos haciendo el directo. Vamos a ver, lo que os hablaba antes un poco del dermatoma, ¿no? El dermatoma, ¿sabéis lo que es? Es por donde los nervios dan señal dolorosa, se llama dermatoma. Miraros, como os he dicho, por aquí por el culete, ¿vale? S2, raíz de S2, raíz de S1, un poquito más por fuera, vamos girando, raíz del E5, todo esto viene de problemas lumbares, y raíz del E4, que viene por fuera de la pierna. Entonces, nos cortamos en rodajas, nos pintamos en rodajas, ¿de acuerdo? Y conseguiremos, de alguna manera, entender por qué nos duele un trozo de la piel o nos duele otro trozo de la piel. Esa es la manera de entender que cada nervio da una irradiación hacia un trozo de piel, hacia un trozo de hueso, un músculo, etc., etc. Así que venga, vamos a leer algunos comentarios. Madre mía, la que tenéis aquí liada hoy con los comentarios, pero ¿qué os ha pasado? Vamos a ver. De ambos lados y tengo 67 años, Liduina. Bueno, pues cariño, posiciones como las que te he dicho, a trabajar y sobre todo entender bien por qué tienes esa ciática o esa hernia. Un enlace de interés que os he puesto a todos antes de empezar. Ya sabéis que tenemos 3 clínicas en Madrid, que podéis venir a vernos los que estéis en Madrid, los que no, podéis hacer una cita online y consultar y ver pruebas y poneros programas de recuperación de hombro, de cuello, de espalda, podemos hacer de todo, además que lo hacemos a medida. He visto mucha gente por ahí que tiene programa de no sé qué, estandarizado, tal. No, nosotros te cogemos, nos sentamos contigo, te lo programamos y todo lo que tú necesites es lo que se te pone, no hay nada hecho, venga, pues mírate 3 vídeos, no, te lo hacemos todo a medida, algo que nos diferencia frente a, bueno, pues otras personas que piensan que todos los cuerpos son idénticos y eso no puede ser y no es así. En nuestra página fisiolution.com te vas a la sección de noticias y pones la palabra ciática y vas a encontrar, vamos a pegar aquí el enlace de interés en nuestro chat de YouTube, vas a encontrar pues un montón de ejercicios, un montón de noticias que te hablan bueno, pues de qué es la ciática, de cuáles son los mejores tratamientos para una ciática, cómo se originan los dolores o contracturas en una lumbar, por qué debes de saber esto de la ciática, 5 ejercicios para aliviar, neurodinamia, síndrome del piramidal, que muchas veces es el atrapamiento del piramidal, por donde sale el nervio, le dan ahí, el piramidal es un músculo que toca el nervio, ese nervio que hemos dicho que tiene un calibre de pulgar, como un dedo gordo, y nos la lía, pollo, nos la lía, sí. Entonces, os lo dejo ahí como enlace de interés. Seguimos leyendo los comentarios. Me dejáis seco, seco literalmente. Llevo 1 hora hablando sin parar. La verdad es que para mí es como bailar, como respirar, y lo noto. Venga, vamos, tenemos por aquí a más gente. Ninoska, claro que sí, un abrazo. Lourdes, gracias Víctor, un abrazo. Pinkbuster, buenas, ¿podría recomendarme una silla para las personas que estamos en una oficina muchas horas? Qué buena pregunta. Pollo punto para Pinkbuster, pollo punto. Vamos a ver, te voy a hacer algo mejor, que es darte una noticia donde yo me compré una silla pensando que era la mejor y lo hice mal, porque la mejor silla es la que mejor se adapta a ti. No hay una silla que se adapte a todo el mundo igual. Entonces, ¿cómo elegir una silla gamer? No tiene que ser gamer, pero vale, porque hablamos de una silla. Entonces, aquí hay un vídeo que es auténtico oro, si se carga, que es cómo elegir una silla y cómo me equivoqué yo, cuál fue mi experiencia a la hora de elegir una silla y cómo tienes que medir tu cuerpo para conseguir que la silla se adapte bien a ti
y no tú a la silla. Entonces te voy a poner esto porque el refuerzo lumbar para mantener la lordosis lumbar es tremendamente importante. Y Pinkbuster, has hecho la pregunta pollo punto. Sabéis que a veces alguien nos dona 1 euro, 2 euros, un corazón, una estrella en diferentes redes y me hace mucha gracia porque yo os doy pollo puntos. Con estos, bueno, pues tendréis mucho amor más que estrellas e historias. Pero bueno, seguimos. Vamos a comentar aquí más. Qué buena pregunta has hecho, ¿eh? María Sierra Navarro, hola. A mí me dio hace un año y se me ha quedado la pierna derecha mal. Es que hay veces que no se recuperan, pero todas estas cosas que te he dicho, María, te van a ayudar a menguar la sensación, vas a tener la cadera más fuerte, vas a tener la lumbar más fuerte. Como os digo, mi puerta está abierta para ver cómo podemos mejorar un problema de un año de una ciática. Estoy tratando en la clínica tratamientos con bomba diamagnética, que es este tratamiento, y la gente está alucinando, flipando, sacando problemas de hernias adelante, que es una auténtica locura. Aquí estamos haciendo un tratamiento de hernia y también, por ejemplo, en el vídeo que veis más abajo, se hace un tratamiento de una persona que se le rompió una costilla, ¿de acuerdo? Cuando se le rompe una costilla, era alguien que jugaba mucho al fútbol, tenemos aquí la ecografía de la costilla incluso, le conseguimos recuperar más de un 40% de tiempo antes que si no hubiese hecho nada. Es una auténtica maravilla esta disciplina de la bomba diamagnética. Lo dejo por aquí mientras seguimos leyendo comentarios. Tenemos aquí a Mario Montero. Venga, vamos a ver. Que dice que se borra, que le parece un rollo. Bueno, esto no puede ser a gusto de todos. Mario, un abrazo. Guillermo Ibarra, muchas gracias. Saludos desde Yucatán, México, un abracito. Laura Calderón, saludos desde España. Vamos, Laura, un abrazo, Laurita. Me gusta que me sigáis de todos los lados y me hace mucha ilusión también que me veáis en mi país, claro, hay mucha gente que nos ve desde fuera, pero oye, que vea gente de mi país también me gusta mucho, claro que sí. Víctor, por la ramificación lumbar y sacra dejaremos también de fortalecer la zona abdominal. Si todo músculo necesita oxigenar en la inspiración y en la expiración, ¿es primordial la utilización de electrodos? Bueno, vamos a ver. La electroestimulación, que es una terapia muy válida, tanto para muscular como para adormecer el nervio y que duela menos. De hecho, tenemos un directo, lo podéis buscar, de cómo utilizar un TENS con la ciática, donde colocas los electrodos, compras la máquina y trabajas para limitar ese dolor, poder moverte mejor y poder tonificar, y va muy bien. Mi respuesta es, ¿puedes utilizar electrodos para muscular? Sí. ¿Puedes utilizar electrodos para oxigenar? Sí. La oxigenación de respiración y de contracción poco tienen que ver con la respiración. La respiración hay que llevarla para que entre oxígeno en el músculo y para que pueda carburar bien el músculo. Entonces, electrodos hacia adelante. José Teobaldo, que haces muchas preguntas muy interesantes siempre, las leo con mucho cariño. María Carolina Brito, ¿cuándo hago ejercicios para la ciática? Luego me duele todo. Bueno, tendríamos que investigar un poco si tu tono físico es bueno o es malo, pero cuando uno hace algo con respeto a su cuerpo, despacito, a diario, ese dolor tiene que ir menguando. Si, sin embargo, haces una vez a la semana o llevas 6 meses sin hacer nada y te pones a hacerlo, pues ahí es cuando de alguna manera tienes agujetas, te encuentras un poquito más fatigada, más castigada, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, sí, puede pasar eso, puede pasar eso. Uy, a ver, que la estoy liando. Venga, más cositas que tenemos por aquí. María Sierra Navarro, hola, ¿el vídeo se queda para verlo más tarde? Sí, siempre se queda para verlo más tarde. Os vais a la pestaña de directos en YouTube, donde guardamos todo. En las otras redes, pues se queda el vídeo por ahí y lo podéis volver a ver, por supuesto. Pero el que se queda editado bien, porque le damos más cariño, eso lo podemos atender en una red social, es que el equipo es pequeño. Bien, pues se queda en nuestro canal de YouTube, que somos más de 1,5 millones de suscriptores, y que os invito a todos pues que le echéis un vistazo y, joder, pues ya me gustaría a mí poderlo poner bonito en todas las redes sociales, pero es en YouTube donde queda bien registrado y bien grabado y con el mejor audio posible. Entonces, si lo vais a poder ver, meteros en el canal de YouTube, sección de directos, por favor. Venga, más cositas que tenemos por aquí.
Claudia Gross. Claudia Gross es una miembro que la saludamos siempre con mucho cariño porque apoya el canal directamente. Por una pequeña donación mensual tiene capacidad de ver vídeos antes de que salgan, semanas, meses, a veces solo hay vídeos para miembros del canal en los que es muy interesante generar, ¿de acuerdo? Generar joder, perdonadme que se está saltando aquí un pequeño mensaje aquí en el teléfono, generar ese apoyo a la gente que te da entretenimiento y que te da salud. Nosotros se lo agradecemos mucho y le mandamos un besito desde aquí. Buenas tardes, Víctor, qué bueno verte con tanto frío en Argentina, estas rutinas vienen súper claro, en Argentina estáis en invierno, aquí estamos en verano, aquí tengo el aire acondicionado puesto, así que bueno, nos viene muy bien, cuando hace frío, dar movilidad al cuerpo le viene tremendamente bien, tremendamente bien. Nos dice José Teobaldo otra vez, ¿cuál es la principal causa del origen de la ciática? ¿Puede ser llamado pico del oro? No, pero qué buenas preguntas hacen, macho. Otro pollo punto para José. Mira, ahí en el vídeo estoy tratando una hernia y estoy enseñando a la máquina y estoy explicando. Mirar, el 90% de las hernias, la causa más frecuente es la hernia discal. ¿Qué es una hernia discal? Vamos a ver qué es una hernia discal. Por si alguien no sabe qué es una hernia discal, te voy a poner un vídeo de hernia discal y a vosotros de TikTok, que todavía me queda por ahí gente que lo está viendo, fieles, vamos a enseñarse. Venga, vamos a ponerlo así para que lo vean. Y ahí tenemos la hernia discal. Vamos a quitarle el audio, pero no va a empezar a hablar este señor. Eso es. Y mirar. Eso es una hernia discal. Tenemos el disco que se mueve con una función normal, discos intervertebrales que evitan flexión, nos ayuda a hacer movilidad, es un amortiguador. Y luego la hernia puede producirse por la propia degeneración del disco. Pues pierde sus propiedades, pierde pues, su manera de moverse y empieza a salir hacia atrás. Toca la raíz nerviosa y se ha liado, y ahí ya es la fiesta. ¿Por qué? Porque esos nervios que os he explicado antes bajan por el canal de la pierna, por el ciático, y nos reventamos directamente con una ciática. Entonces, la causa más frecuente, hernia discal. Seguimos. Tenemos aquí a José, vale. Claudia, gracias por los directos. Claudia, un besito muy fuerte. Si vienes alguna vez a España, me vienes, me avisas que te voy a invitar a unas cervecitas y a un cocido madrileño. Fíjate lo que te digo. Venga, todo el mundo que se venga, invitado a una cerveza. Te pasas por la clínica, me saludas y nos vamos a tomar una cervecita y nos conocemos, claro que sí. Que ya hay más de uno que se ha pasado y me ha hecho mucha gracia porque le he tratado y, oye, pues, joder, pues qué bien, qué bien. Vamos a ver. María Ramos nos dice, en casa hay 3 personas quejándose de terrible ciática. Mamá! Pues estos ejercicios os van a venir tremendamente bien, también los hemos hecho sentados, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una ciática se puede trabajar tumbado, se puede trabajar sentado y se puede trabajar de pie. Tenemos los otros vídeos que los podéis ver en el canal de directo o directamente haciendo una búsqueda en nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ánimo. Los episodios de ciática, nos dice Claudia, ha tenido, por lo general, fueron en la pierna izquierda. Hemos hecho una pequeña encuesta que me gustaría que te dedicases un momento, ¿de acuerdo?, en el canal de YouTube, en el que hablamos de si has tenido ciática en la pierna izquierda, en la pierna derecha, en las dos o no has tenido ciáticas. Y por ahora tenemos 19% han tenido la suerte de no sufrir una ciática, 21% las dos piernas, que es muy inusual tenerlo en las dos piernas, se suele tener mucho más frecuente en una pierna, y luego tenemos un 28% pierna derecha y un 32% pierna izquierda, con 360 votos. Es una buena muestra, ¿eh? Es una buena muestra. Bueno, pues hay estudios estadísticos que sigo leyendo que hay más ciática izquierda que en derecha. ¿Por qué? No hay una explicación. A bote pronto no hay una explicación. El que la tenga, junto con el número del euromillón, por favor me lo pone, me lo anota, que quiero saberlo, que tengo muchas dudas, ¿vale? Así que venga, vamos a seguir y por favor, oye, vota, a ver qué te sale por ahí, ¿vale? A ver qué tienes tú, quiero decir. Los episodios de ciática, la pierna izquierda, los ha tenido, nos decía. Ninoska nos dice, hola Cloud, se saludan aquí ya tienen un corrillo, la gente que nos suele ver tienen corrillo y lo vamos viendo. Vamos a leer algún comentario que tenemos aquí de otra red social y nos dice, consejo para un edema óseo después de tener un esguince de tobillo. Me viene al dedillo para decirte que
te vengas a la clínica y lo tratamos allí con bomba diamagnética o diatermia, que te va a venir muy bien. Y hoy hablamos de ciáticas, no hablamos de edemas en tobillos. Pero bueno, más cositas, a ver, la derecha mucho más fuerte, tiene Cleopatra, nos pone por aquí que tiene ciática derecha. Estoy con dolor, nos dice Mamaderic, estoy con dolor en la pierna derecha y estoy operada de una hernia discal en L5S1. Mira, L5S1, vamos a poner una artrodesis, vamos a poner aquí una operación, vamos a poner una operación, si queréis, discopatía degenerativa, no, vamos a buscar una operación y así veis una operación de disco, lo que se hace, ¿de acuerdo? Voy a intentar buscar una artrodesis, que es la fijación que se produce cuando el disco está muy bien, L5S1, se fijan y conseguimos, no sé cómo decirlo, que ya no haya movimiento, a veces se quita incluso el disco y ya pues el disco ya no amortigua o lo deja muy poquito disco para que amortigue un poquito y esa vértebra termina fusionándose por delante, pero por detrás tiene unos tornillos. Entonces, dejarme porque este vídeo mola mucho, está muy bien, vamos a meterle aquí un filtrito, vamos a irnos a ortopedia, tratamientos, nos vamos a ir a la columna vertebral y vamos a ver si os puedo enseñar este disco porque está muy bien. Laminectomía lumbar, venga, vamos a ver este. Los chicos de TikTok, voy a estirar el bracito para que lo podamos ir comentando y lo podamos ir viendo. Venga, vamos a verlo. Mirad, una laminectomía. Las láminas de las vértebras son esas cositas que se ven ahí a ambos lados, ¿vale? Entonces, cuando hay desplazamiento vertebral, adelante y atrás, cuando se producen, cosas que comprometen la columna, lo que hay que hacer es fijarla. Y muchas veces se hace una laminectomía por el tema de que vive más largo, por el tema de que no se desplace más. Entonces, mirar lo que hacen. Quitan una lámina por detrás, la cortan directamente, porque se está impactando en lo que es en el canal medular, liman un poquito, como estáis viendo ahí, lo liman un poquito, por dentro, por fuera, porque eso se está metiendo directamente en el canal, ¿eh? A ver, que está un poquito descuadrado el vídeo, vamos a hacer esto, no lo vamos a liar, o sí, ya veremos, se queda ahí. Como se ve en el vídeo, ahora van a limar un poquito más, y lo que vamos a conseguir ahora es liberar todo lo que estaba tocando el canal medular. Cuando tienes este tipo de problemas, lo que tienes es una ciática en ambos brazos, en ambos brazos, si es en el cuello, sí, ciática, mira, eso es efectivamente una laminectomía por deslizamiento posterolateral, ¿de acuerdo? Y bueno, pues imaginaros, ¿no? Entonces, ahora lo que van a hacer es fijar esa estructura con un andamiaje, y ese andamiaje son directamente unos tornillos. Vamos a darle un poquito más para adelante, limpian, y ahí, y mirar lo que hace. Le ponen esos tornillos, le ponen ahí unas tuerquitas y eso ya no se mueve para ningún lado. Fijaros cómo os quedáis, la traumatología es impresionante y nos salva de muchas. Yo soy no operar hasta que no haya otra, pero es que hay veces que o te operas o no hay manera, Así que chicos, diagnosticar bien para poder saber bien lo que uno tiene, cómo lo tiene y qué hay que hacer, ¿de acuerdo? Venga, vamos a leer algún comentario más, ¿de acuerdo? Y vamos a, pues ya sabéis las noticias que os hemos puesto antes, que podéis verlas en lo que es la página web que tenemos, donde vais a poder ver qué es una ciática, cuáles son los mejores ejercicios, qué es una pseudociática, cómo mejorar el core, etc. Enlaces de interés que hemos puesto en el chat del canal de YouTube. Vamos a poner más cosas por aquí, nos dicen, por ejemplo, vamos a leer este comentario, aquí la gente saluda, nos dice William, hola, buena tarde, ahora mismo tengo un dolor en el, vale, la ciática está muy fuerte ahora mismo, perfecto, muy bien, pues venga, perfecto. Vamos a ver, estos ejercicios nos vienen bien, Clau, nos dice Ninoska, hablando con Claudia. Víctor, ¿se puede generar
que se comprima el nervio ciático por estar mucho tiempo sentado o por cruzar mucho las piernas? Pues es muy buena pregunta. El disco vertebral, tenemos un vídeo en el que explicamos que los discos vertebrales, cuando estás tumbado, reciben un 25% de, digamos, espachurramiento, presión, ¿de acuerdo? Compresión, no me salía la palabra, un 25% de nuestro peso corporal. Si estamos de pie, nos vamos a un 100. Si nos sentamos, ¿de acuerdo? Con esos postezos, empieza a desvirtuarse a 150 hasta 250, 270% de nuestro peso corporal. Entonces, estar sentado hace que se borre la lordosis lumbar, que lo he explicado antes, que es esa C que tenemos en las lumbares, y los discos protuyan hacia atrás, no se oxigenen. Entonces, estar mucho tiempo sentado penaliza tremendamente a la espalda, porque borra las curvaturas fisiológicas, genera restricciones musculares, unos en estiramiento y otros en contracción, y los discos salen muy, muy, muy desfavorecidos. Entonces, no paséis mucho tiempo sentados, sí, tumbados y andando y moviéndoos. Muy buena pregunta. Más cositas que tenemos por aquí, Claudia, muy buena pregunta. Nos dice José también, felicidades a todo el equipo que interviene, gracias a la caída lateral puede extenderse más, que exista el dolor, los movimientos pélvicos realizados en el suelo, posición de la cobra. Vale. José nos está diciendo que los movimientos que he hecho de extensión para migrar el disco, los movimientos que hacemos de extensión de la espalda para migrar el disco hacia adelante, si se pueden hacer sentado, si se pueden hacer en el suelo exagerando, si exacerbándolos mucho. Sí, por supuesto, no veo por qué no, pero siempre que no dé más irradiación, que no dé más ciática, por favor. Con eso despacito. Bueno, aquí siguen contestando. Con los años nos vamos achicando, ¿verdad? Vale, bueno, este comentario es porque he dicho que los discos vertebrales pierden su volumen y por la noche medimos menos. Con la edad, lo que nos pasa es que nos secamos. Literalmente tenemos cada vez menos agua en el cuerpo. Hablando de agua, voy a echar un traguito. Entonces, sí, lo que hacen también nuestras curvaturas es exacerbarse, nuestro tono muscular cae, nuestras posiciones se vician con el paso del tiempo. Entonces, perder tanto músculo como altura a partir de ciertas edades es tremendamente normal. Hay unas métricas en las que te dicen que a partir de 50 tantos, 60 tantos, 70, incluso 80, las cosas van pues, evolucionando de una manera normal. Y sí, ante la respuesta que me has dicho, sí, vamos menguando. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver. Tenemos a Josh. Este directo, lo van a resubir porque llegué tarde. No te preocupes porque está en la sección de directos, como hemos dicho. Por favor, te metes en sección de directos, le echas hacia atrás el vídeo y te lo ves tranquilamente todas las veces que tú quieras hasta que controles la técnica, que te va a venir tremendamente bien. Tenemos por aquí también, nos dicen, ¿es cierto que todos nacemos con un pie más largo que el otro? Bueno, y una oreja, y un ojo, y dientes, y dedos de la mano, no son simétricos, no hay nada simétrico. Y tú dirás, hombre, son muy simétricos. Bueno, por micras seguro no, por milímetros tampoco, por centímetros muchas veces no, ¿vale? Pues no va a haber un centímetro, pero siempre va a haber un dedo más largo que el otro. Entonces, la pregunta que quieres hacer, yo creo que si nacemos con una pierna más larga que la otra, no un pie, porque los pies seguramente uno sea un poquito más largo que el otro, porque un dedo puede estar más retorcido que otro. Entonces, el decalaje que hay entre las caderas, ¿de acuerdo?, es problemático cuando sobrepasa el 1,5 centímetros. Cuando sobrepasa 1,5 centímetros, lo que hace es se pone un alza para que haya una compensación de las caderas. Si no, cuando está por debajo de 0,8, incluso hasta 1, se puede poner pequeñas plantillitas de la mitad de la metría de la dismetría. ¿Qué quiere decir? Tengo una pierna 1 centímetro más corta o 8 milímetros más corta la derecha frente a la izquierda, y podemos poner un alza de 4 milímetros. ¿Para qué? Para compensar un poquito, porque nuestra pelvis se gira mucho y hace que siempre el piramidal esté espasmado y genere ciáticas. Bien, te lo compro, lo hacemos mucho en consulta, tenemos podología, hacemos estudio biodinámico, miramos con una teleradiografía cómo está el fémur de alto respecto al otro y si es necesario hacer una aplicación de ortesis para generar
una recaptación biomecánica de esa cadera, ya que la que tiene es bastante mala. Entonces, todo el mundo nace con una pierna más larga que la otra, unos más, otros menos. Es patológica, tremendamente patológico, a partir del 1,5 centímetros. Por debajo, el cuerpo humano se adapta a todo. Entonces, bueno, yo conozco gente con 5 milímetros, medio centímetro de diferencia, que tiene un poquito de escoliosis, que tiene la cadera tal, y son tremendos atletas. Juegan al fútbol y corren y no les duele la espalda. ¿Por qué? Porque se mueven, se cuidan y está sano. Entonces, movimiento frente a intentar, no, me voy a poner una plantilla y voy a estar mejor. Ejercicio terapéutico. Y lo otro también, pero ejercicio terapéutico. Espero que haya podido responder a tu pregunta, que es muy buena, ¿de acuerdo? Y seguimos. Colmaremos una barra y rotar la zona es efectiva. Si te cuelgas en una barra, es efectivo, pero solo el tiempo que estés colgado. Por eso las cámaras estas de descompresión que te cuelgan boca abajo, etc., son buenas para el momento. Si uno está muy mal, utilízalas, pero en el momento que te pongas de pie, a la media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, estás igual. Entonces es complicado. Yo lo que te estoy ofreciendo es movilizar, tonificar y bostezar, ¿de acuerdo? Más que directamente descomprimir, que tiene toda su física, pero el problema es que como la estructura está dañada, vuelve a comprimir y vuelve a hacer el efecto del dolor. Tenemos por aquí a Dorinda, que le ha gustado, qué bien, y me gusta que te guste, claro que sí. A ver, hace una pregunta aquí José que no entiendo muy bien. ¿Cómo hacer si el nervio ciático no cede y hasta la liberación? Hay veces que os he explicado, y como hemos visto en los vídeos, no tenemos otra, no hay otra, porque son problemas muy mecánicos, muy mecánicos. Entonces, como no hay una posibilidad de que se deje de comprimir ese nervio, pues no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Entonces, claro, es que hay cosas que no van a ceder, es que hay cosas en la medicina que no tienen solución. Por eso os digo que hagáis un buen diagnóstico. Si tú haces todo lo que te propongo, haces un montón de ejercicios y no cede nada, tiene que el médico ir y meter mano con un bisturí, con una cirugía, con algo. Entonces, entiendo, es frustrante, ¿no? Y lo que digo, joder, pues no hay solución. Pues sí, es que hay veces que no hay solución. Así que, José, pues si no cede, tienes que investigar por qué no cede, ¿eh? Venga, nos dice Ninoska, me duele la parte interna del muslo en este ejercicio de neurodinamia. Bueno, a mí me ha dolido la parte anterior de la pierna porque tenía un golpe, así que te vas dando cuenta cuando haces ejercicios que las cosas pues a lo mejor no van bien o van de aquella manera. No puedo dormir por este terrible dolor, nos dice María Ramos. Hacer los ejercicios de neurodinamia antes de meterte en la cama y hacer las posiciones de migración de disco antes de meterte en la cama. Eso es lo único que te puedo decir, amiga. Mucho, mucho ánimo. Os sigo poniendo vídeos por aquí para que los sigáis viendo de laminectomías, de un montón de cosas que son muy interesantes, ¿vale? Florida Hernández nos pone un corazón, un abrazo, claro que sí. Florida nos dice, tengo hernias en la cervical y tengo mareos. ¿Es bueno hacer los movimientos de cuello en el ejercicio que hacía para la ciática? Vamos a ver, los ejercicios de la ciática implican una flexoextensión controlada. Si tú haces una flexoextensión y en alguno de los puntos duele, tienes que parar inmediatamente para no liarla, ¿vale? Así que te pediría, por favor, que no te hagas daño para hacer ejercicios cervicales, perdona, para liberar una hernia lumbar, que no te hagas daño el cuello, que no te hagas daño en el cuello. Tenemos que hacer algún programa para hernias cervicales y neurodinamia, que ya tenemos en la sección de arregla tu hernia cervical. Tenemos vídeos donde se hace neurodinamia con el brazo, que es lo mismo que hacer neurodinamia con la pierna. Así que, Florinda, te animo a que eches un vistazo a nuestra web, porque ya tenemos ese vídeo del que te puedes beneficiar, ¿vale? Así que échale un vistacito. Y bienvenida. Carlos Rangel, saludos, muchas bendiciones, gracias por tus vídeos, saludos desde México, mi México lindo, claro que sí, un besito a todos. Carlos, un abrazo. José nos dice, ¿y la utilización de la barra de madera sobre los hombros? No sé muy bien a lo que te refieres. La alineación de la espalda, la correcta, está muy bien, abrimos todo. Vale, bueno, José está hablando de la alineación de la espalda, que es importante, sí, por supuesto. Claudia, un abrazo, nos dice, Víctor, ¿es recomendable la quiropraxia? Sí, yo soy osteópata, yo he hecho 4 años de fisioterapia y luego 6 de osteopatía.
Y luego he hecho cursos y cursos y cursos y cursos de cómo manipular, cómo tratar ciáticas, que le vienen, cómo son las ciáticas, libros, libros y libros. Entonces, los osteópatas o los quiroprácticos somos expertos en localizar zonas que no se mueven, manipularlas para que haya una sinergia por todo el cuerpo y todo se mueva muy bien. En las hernias, lo que solemos hacer es, los forámenes, como hemos dicho, salen por un lado, ¿de acuerdo? Y obliteran por un lado o por el otro. Entonces, lo que solemos hacer es analizar qué hernia tiene y hacer una manipulación en rotación o en lateralidad en función de cómo tiene ese segmento para intentar alijar la agresión del nervio, ¿vale? O hacer más espacio, o en caso de que sea una protusión, que no sea una hernia directamente, hacer un movimiento para que migre el disco en otro movimiento. Movilizamos sacroiliacas, movilizamos vértebras por encima, por debajo, trabajamos la zona abdominal que hace que si hay déficit de tono o hay congestión visceral puedan salir hernias, que eso es lo que la gente no se basa, no lo ve, y gente como nosotros, además de fisioterapeutas, osteópatas y quiroprácticos, tratamos visceralmente para que no haya esa congestión y no genere el agravamiento o el inicio de una hernia. Es algo muy bonito, me gusta mucho trabajar con hernias. Así que sí, ahí hay que ir con un buen profesional y unos buenos resultados. Nada de meternos en un sitio y decir, bueno, me duele esto, manipúlame. Hay que saber qué se está haciendo en cada momento, ¿eh? ¿Puedo hacer una sentadilla? Tengo ciática en el pie derecho. Sí, sí, puedes hacer las sentadillas todas las que quieras. No hay ejercicio ni estudio que diga que cuando tú tienes una ciática no puedes realizar un movimiento o un ejercicio. Ahora, es de cajón que si haces un movimiento y te duele, no lo hagas. Es de cajón que si le metes una intensidad a un ejercicio y te está sentando mal, no lo hagas. Es de cajón que si tienes una ciática muy grande y metes mucha carga o mucha intensidad, te duela más y no puedes hacerlo. Entonces, no hay estudio que te diga no puedes, te lo va a decir tu cuerpo, tú, a ti mismo, te vas a decir, no puedes hacerlo. Y ese es el mejor profesional, ese es el mejor estudio, porque cada caso es un mundo. No es lo mismo una ciática a los 25, que a los 55, que a los 75, que a los 95. Bueno, tus rutinas me han ayudado muchísimo, nos dice Claudia, me alegro que te gusten, por las noches, por las mañanas, la cadera, las piernas, ¿será un buen hábito? Sí. Por la mañana, movimiento, por la tarde, movimiento 2 veces al día. Esto viene a las personas sanas, previenen ciática, por supuestísimo. Víctor, operaciones no creo. Bueno, a veces solo queda eso, pero hay que pelearlas. Hay que estar a tope para no llegar a la cirugía, porque luego las cirugías se hacen y luego empeoran otras cosas. Pero hay que estar a tope. Ojo, hay veces solo hay esa salida. El euromillón no me lo va a poner, me dice, porque les he dicho que me pongáis el número euromillón y yo os digo cuánto os va a durar la ciática. Pero España va a ganar a fútbol, a ver si gana la Eurocopa y bueno, que hay mucho argentino por aquí, a ver si, bueno, pues la gana Argentina o el que más goles meta, que luego también hay otra gente que nos ve que no es Argentina, que querrá que gane su equipo. Venga, vamos a ir cerrando los últimos comentarios, chicos. Hablamos de aquí, de gracias, valiosa información. Nos dice Jamie, que escribe por primera vez. Hola Doc, tengo una hiperlordosis. ¿Es normal que me den punzadas fuertes y tenga adormecimiento en los muslos de la mitad de la espalda? Sí, en una hiperlordosis lo que estás haciendo es seguramente fomentar el exceso de apoyo entre articulaciones lumbares y eso a veces hace que los nervios de al lado se inflamen e irradien hacia las piernas, sin ser una ciática, porque la ciática no solo baja por la pierna, a veces se va hacia adelante, se mete hacia la nalga o incluso se mete hacia las zonas íntimas. Entonces sí, tenemos un vídeo de hiperlordosis, venga, te lo voy a buscar, que es la primera vez que me comentas, hiperlordosis, si ponéis la palabra... mira, la tenemos aquí escrita. Vamos a hacer una búsqueda y te voy a dar una noticia definiendo qué es y qué hacer para quitarla, ¿vale? Entonces, esto es, como te digo, oro. ¿Qué musculatura trabajo y qué musculatura estiro para corregir esa hiperlordosis? Esto es una maravilla, ¿eh? Y te lo doy a ti con mucho cariño, Jamie, porque es la primera vez que me comentas algo. María Ramos, desde Los Ángeles. Oh, I love the angels. Te da un abrazo, claro que sí. Tengo mucho dolor en el glúteo y en la pierna izquierda completa. Miurka. Miurka.
Pues nena, o nene, no sé de si es chico o chica, tienes que hacer los ejercicios. También tenemos ejercicios sentados, tenemos ejercicios tumbado, tenemos ejercicios en silla para trabajar la ciática, incluso tratamientos que te pueden venir muy bien. Víctor, no hay número del euromillón, se desconocen tantas causas que pueden ser, la mejor es tener una buena constancia, vitamina, alegría, nos está dando José consejos, es estar alegre. Tú puedes tener una enfermedad, ¡ay, qué malito estoy! ¡Ay, qué malito estoy! Y transmitir que estás malito a todo el mundo, o puedes tener una cara así e intentar estar feliz y vivir la vida abocados, porque esto cada día que pasa, cada un día menos, la vida abocados y plantearte que tienes que pegar con fuerza y curarte. Y eso es muy importante y es lo que os transmite la palabra que dice aquí José de alegría. La utilización de una faja lumbar, cierto tiempo se recomienda. Joder, qué buena pregunta, perdonad el taco. Pollo, punto. Una faja lumbar, mira, tengo una faja lumbar, la voy a coger un segundito. Ya la estoy cogiendo, ya estoy llegando, tranquilos, os dejo solos y os volvéis locos. Mira, una faja lumbar, ¿vale? Una faja lumbar. Esto se pone en la lumbar, me voy a poner un poquito más alta, ¿vale? Y ahí cogido y nos mantendría la zona protegida. Esto está mucho más alto de lo que se tiene que poner. Cuando tenemos un efecto muy agudo, de mucho dolor, no me puedo ni menear, faja lumbar. Si la llevas más de 3, 5, 10 días, vas a empezar a generar hipotonía. Quiere decir que tus músculos no trabajan, quiere decir que cuando te quites la faja vas a estar más débil. Con menos dolor, sí, pero más débil. Así que, ojo, matojo con llevar la faja lumbar. Un poquito sí, mucho no, bajo mi punto de vista. A no ser que el médico te diga, mira, póntela porque es que te la tienes que poner. Bien, perfecto. Pues si te tienes que poner la faja lumbar, pues te la pones como te ha dicho el médico, no hay más. Entonces, bueno, mirar los ejercicios de hiperlordosis, que vienen tremendamente bien también, para tener un buen equilibrio de core y para prevenir ciáticas, no solo para la hiperlordosis. Nos dice por aquí Charlene, hola doctor, buenas tardes. Ayer le pregunté que si es una ciática puede confundirse con una artrosis. Vamos a ver. Una ciática puede confundir. Una ciática se define como el entumecimiento, el dolor irradiado por la pierna del nervio ciático. ¿Qué lo causa? Puede ser un disco que presiona el nervio, artrosis, ese pico del loro o ese hueso que crece, que toca el nervio ciático y genera esa irradiación. Si tú tienes artrosis facetaria, artrosis vamos a buscar una artrosis, ¿no? Tengo aquí un montón de vídeos, estoy hablando de tal, pues os pongo aquí artrosis y vamos a ver ningún resultado. Ah, vale, porque estamos con el filtro. Afecciones, todo, ver contenido. Una artrosis lumbar puede atrapar el nervio. Lo que no puede hacer una artrosis en una articulación es generar un dolor irradiado por toda la pierna. Espero haberme hecho entender como el que digo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿una artrosis puede hacer el mismo dolor que una ciática? No. No y no. Si la artrosis toca el nervio, sí, efectivamente puede dar una ciática. Aquí tenemos una artrosis degenerativa, que vais a poder ver aquí, lo pongo aquí para los chicos de TikTok, ¿de acuerdo? Para que lo veáis, cómo se degenera, cómo se mueve, los discos vertebrales se van al traste, y vais a poder ver cómo el hueso degenera, ¿vale? Al degenerar el hueso, pues puede tocar el nervio, ¿vale? Ahí se ven cómo pierde el agua, qué bonito, lo han hecho, pierde el agua, y ahora, fijaros, el disco ya se va para atrás, toca, porque ha habido una degeneración de ese disco, y ahí tenemos la artrosis, esos picos, bone spur forming, entumecimiento, hormigueos, entonces va todo relacionado, todo de la manita. Entonces, no vas mal encaminada, pero
Sí y no, no puedo hacer lo mismo, pero sí puede ser el desencadenante de una ciática. Charlene, espero haberte ayudado. Lidia, tengo una hernia cervical y artrosis cervical. Otro día las artrosis cervicales. ¿Dudas sobre la diferencia entre un kinesiólogo y un quiropráctico? Qué buena pregunta. Depende del país. Aquí en España, sanitario solo es el fisioterapeuta. El osteópata un fisioterapeuta hace un máster en osteopatía. El quiropráctico, que solo es quiropráctico, no es sanitario, es una persona que hace cosas. Un osteópata que no es ni médico, ni enfermero, ni sanitario y solo hace osteopatía, no es sanitario, es una persona que hace pues, cosas, que ha aprendido y las hace. A lo mejor muy bien, yo no digo que no, pero no es sanitario. En otros países existe la carrera de osteopatía, de quiropraxia. En Estados Unidos es un médico quiropráctico, o la carrera de quiropraxia directamente, pero en otros países. Aquí no. Un kinesiólogo podría ser un fisioterapeuta. Si eres fisioterapeuta, eres de salud. La pregunta exactamente, para no irme por los estos, un quiropráctico. Bueno, pues un quiropráctico debería ser un médico que hace manipulaciones quiroprácticas. Manipulaciones, ¿de acuerdo? Y un kinesiólogo, pues, se basa en el movimiento. Pero, dependiendo del país, pues están en el limbo, están entre el intrusismo y la salud. Y serán buenos, pero a lo mejor son intrusistas, o a lo mejor están dentro todos de la salud, sean buenos o sean malos. Entonces, esa es la respuesta. Uno va más a la manipulación y otro va más a, bueno, pues hacer esa sinergia de movilidad, a tratar una contractura con un masaje. Los quiroprácticos, yo que conozca, no dan masajes, dan directamente la manipulación y a tu casa. Todas las semanas te tratan y así estás bien. Esa es buena. Venga, más cositas. Hola, ejercicios para la espina bífida. En otro episodio, nena. Nora, es muy complicado eso. René, me fue de mucho valor y muy terapéutico desde que hice los ejercicios. En dependencia, mi dolencia ha notado la mejoría. Muchas gracias desde Cuba. ¡Oh! Cuba, qué gran país, macho. Oh, he estado allí y me lo he pasado muy bien. Ojalá, me encantaría volver a Cuba, me lo pasé muy bien. Nos dice, esto nos decía René. Un abrazo, René, un besito desde España. Jules, mil gracias. ¿Cómo pone aquí? Mil gracias. No conseguiría nada para estar y ya puedo regresar al trabajo, a la jornada, aunque me levanto cada hora. Vale, bueno, pues Jules, pues mil gracias a ti por vernos. Víctor, el próximo lunes festejamos usted con la Eurocopa y nosotros con la Copa de América. Venga, Claudia, a ver si es verdad, a ver si Argentina se lo lleva, claro que sí. Venga, que sí, que eres nuestra miembro de honor, pues venga, vamos con Argentina, claro que sí. Aquí nos dice José que qué grandes respuestas, que soy un maestro de nada, soy un tremendo don nadie, como digo yo sé de muy poco, porque hay gente que sabe muchísimo más, y lo que quiero es aprender y aprender. Zuraima nos dice un saludo desde Chile, y José, seguro me lo liberas. Un abrazo gigante, dice. Un abrazo a todos los que nos veis por una red o nos veis por la otra. Un abrazo a todos, gracias por estar ahí. Os mando un abrazo muy fuerte. Para responder comentarios, por favor, meteros en YouTube porque no puedo estar a 8 pantallas, ¿vale? Así que un abrazo muy fuerte, como siempre decimos, hasta la curación. Y más allá, adiós, adiós. Vamos a poner al bicho este bailando un poquito aquí. Venga, a mover el esqueleto. Toma, toma, venga, dale. Vamos, vamos, venga, venga. Sube la música. Vamos ahí a tope.